Hola, mi nombre es Pedro Garcés Yepes y tengo la oportunidad de trabajar en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y además me dedico a dar consultoría privada. En esta ocasión tengo la oportunidad de compartir con ustedes la información relacionada con las buenas prácticas de producción en el corral de engorda. El primer tema que vamos a tratar en esta ocasión tiene que ver con las consideraciones de ubicación, diseño y construcción del corral de engorda. Cuando nosotros nos dedicamos a este tipo de producción, tenemos que seguir algunos lineamientos que ya están muy bien establecidos y que nos permiten obtener la mejor productividad y además poder producir animales en buenas condiciones, cumpliendo los estándares de bienestar y sobre todo estar muy pendientes de los problemas o las situaciones de contaminación que se presentan en este tipo de explotaciones. Para la construcción de los corrales, nosotros podemos utilizar diferentes materiales, muchos de ellos tienen que ver con el costo y su mantenimiento. Y un detalle importante que debemos cubrir siempre, aunque sea un área muy seca, muy árida, es de proporcionar un declive, o sea que haya un drenaje de un 3 a un 6%. Y otro detalle tiene que ver con el tamaño de esos corrales, para facilitar la inspección visual y para separarlos, para poder tener animales del mismo tamaño, peso, sexo, es conveniente tener corrales que alberguen 120 animales cuando mucho, de preferencia menos de ellos, para que los podamos separar de manera adecuada. Cuando nosotros utilizamos materiales, tenemos que estar revisando su costo y también su mantenimiento. Hemos visto que en términos generales, un croquis para la construcción de corrales se muestra en esta imagen, en donde vemos que existen unos pasillos centrales que al mismo tiempo nos permiten para dividir los corrales y nos permiten trasladar a los animales entre los corrales y las otras instalaciones, como por ejemplo de manejo hacia la trampa. Tenemos por un lado los comederos, en la parte central la sombra, en la parte central también el bebedero, y en el extremo normalmente debemos tener un área en donde los camiones pueden maniobrar, dar la vuelta y repartir los comederos en los dos sentidos. Los materiales que se utilizan están muy relacionados con los costos de esos materiales y con su mantenimiento. Si utilizamos tubos y cable, debemos considerar que el costo será mayor, pero también el costo de mantenimiento, pero nos permiten una adecuada circulación del aire y nos permiten proporcionar a los animales el confort adecuado para la producción y para que controlemos nosotros el hacinamiento y por lo tanto disminuir las posibilidades de contaminación de enfermedades. Si nosotros utilizamos madera, debemos tener presente que la circulación del aire va a ser menor y entonces también la reposición de estos materiales va a tener que ser más frecuente, y aunque al principio la instalación inicial de estos corrales de madera será a un costo menor, pues el mantenimiento y la reposición de los materiales, de los postes, se nos puede ir incrementando. Aquí tenemos una combinación de materiales, tubo, cemento, madera, el techo que es de los que se utilizan en los invernaderos. O sea, podemos nosotros hacer una combinación de los materiales, nos van a funcionar muy bien si nosotros mantenemos las condiciones y las sugerencias mínimas que deben tener los animales para tener el confort adecuado.
El drenaje que nosotros le proporcionemos a estos corrales es muy importante. En alguna época del año vamos a tener lluvias y entonces nosotros tenemos que asegurar que no tengamos lodo con los animales, porque se ha visto que nos compromete más el comportamiento en comparación con el viento o con la lluvia, y se sugiere de un 3 a un 6% de declive para que nosotros podamos deshacernos del excedente de agua en cualquier época del año, por muy torrenciales que sean las lluvias. Este es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que evitar. El lodo y el excremento se convierten en una fuente permanente de contaminación, y aquí no fue suficiente el declive que se le proporcionó y los animales no están en un estado de confort adecuado. En el tamaño de los corrales que se sugiere es de que tengan 120 animales o menos. Debemos evitar el hacinamiento, como se puede apreciar en esta fotografía. Debemos evitar que los animales estén muy amontonados. Es preferible darles el espacio sugerido, como en esta ocasión se muestra. Es muy importante que nosotros mantengamos por lo menos 12 a 12 metros y medio metros cuadrados por animal, y en cambio esta cantidad puede aumentar si nosotros tenemos un clima húmedo donde las lluvias sean muy torrenciales durante varios meses del año. Entonces tenemos que aumentar esta superficie, llegando en ocasiones hasta exigirnos 30 a 40 metros. Se sugiere que el corral sea más largo que profundo, es decir, que el frente sea más largo que la profundidad del mismo. O sea, imaginándonos un rectángulo, la parte más ancha tiene que estar, el frente tiene que ser los comederos. Una sombra debe tener por lo menos por animal de 2 a 2.15 metros cuadrados, a una altura prácticamente de 3 metros, y nosotros lo que tenemos que hacer es orientarlo de tal manera que durante la mañana, cuando sale el sol, ese sol toque el piso de la sombra, donde está la sombra, y que en la tarde también toque el sol el piso donde está la sombra, o sea que vaya caminando la sombra durante el día, para nosotros garantizar que ese piso de la sombra va a estar seco y va a permitirle a los animales tener un espacio en donde puedan estar protegidos del sol, pero que a la vez esté lo más seco posible. De comedero se sugiere que sean mínimo 15 centímetros, podemos tener hasta 20, 25. Y un detalle muy importante es de que debe tener hacia el interior del corral una banqueta de concreto por lo menos de unos 2 metros. El bebedero por animal deben ser unos 3 centímetros. Cuando hablamos de que el corral debe ser más largo que profundo, tenemos que evitar esta situación. Aquí estamos viendo que la parte de enfrente, donde están los comederos, es más angosta que el resto del corral, o sea que la profundidad del corral. Esto nos complica a nosotros la revisión de los animales, supervisarlos adecuadamente. Por ahí podemos perder algún animal que esté enfermo, se nos puede escapar si no tenemos la posibilidad de revisar adecuadamente el corral. A esto nos referimos cuando hablamos de que debe ser más largo que profundo, o sea, debe tener al frente mayor extensión que hacia el fondo. La sombra debe ser de 2 metros a 2.15 con una altura mínima de 3 metros y debe tener una abertura por lo menos de unos 8 centímetros entre cada lámina para que el aire pueda circular adecuadamente. ¿Por qué tenemos que evitar la orientación este-oeste? Porque, como en este caso, podemos ver claramente que la sombra que proyectan los animales es hacia atrás, y entonces el sol no puede tocar el piso donde está la sombra, y en este caso en particular, tratándose de una zona árida, pues los animales están prácticamente a la sombra pero en lodo, y esto nosotros lo tenemos que evitar. Tenemos que hacer prácticamente este tipo de orientación en donde se ve claramente de que en esta hora del día el sol está tocando una parte del piso de la sombra, y esto lo debemos estar
considerando desde que hacemos el diseño de nuestras instalaciones. Este es otro ejemplo en donde vemos que la sombra cumple con su objetivo, en donde un lugar en donde hay mucho sol, donde hay humedad, pues prácticamente los animales están protegidos, una zona tropical, en donde los animales están perfectamente protegidos de las inclemencias del sol cuando está más fuerte la temperatura del día. En cuanto al comedero, como les había comentado, 15 centímetros mínimo por cada animal, y la banca hacia adentro de concreto para que nosotros evitemos precisamente que los animales o que se haga un hoyo en esa parte del comedero. Este es un ejemplo de lo que queremos que se construya hacia adentro del comedero. Queremos evitar prácticamente que poco a poco, con el uso de los corrales, se vaya pues eliminando la tierra que está cerca de los comederos, que se vuelva prácticamente que se convierta en una altura que le impida a los animales alcanzar el propio comedero, alcanzar el alimento, y que en los casos en donde hay lluvia, pues aparte de que el lodo les impide acercarse al comedero, pues no lo alcanzan. Esto lo tenemos que evitar. De aquí la gran utilidad de contar con esta banqueta de concreto hacia el interior del corral, enfrente de los comederos. Los bebederos necesitamos 3 centímetros por animal, de 3 centímetros útiles. Nosotros tenemos que descontar las protecciones que pongamos hacia este bebedero, porque los animales con los hábitos que tienen, pues pueden descomponer los flotadores, pero esta protección nos reduce el espacio disponible de bebederos. Una práctica muy importante es la limpieza permanente de estos bebederos. Normalmente se sugiere que se haga de 2 a 3 veces por semana para que nosotros evitemos la presencia de tierra y de otros elementos contaminantes, incluso el propio excremento de los animales. Esta es la información que tengo para compartir con ustedes en cuanto al diseño y construcción del corral de engorda.